Muy bien, ya hemos dado inicio a el estudio de este libro, la primera carta de Pedro, y hoy vamos a seguir viendo el versículo 2. En la semana pasada hablamos del versículo 1 y hoy vamos a hablar acerca del versículo 2. La palabra de Dios dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este texto. Y pedimos, Señor, que conforme estudiamos este texto en esta tarde, Señor, que tú, Señor, nos dirijas, nos instruyes, Señor, sea aplicando la palabra, tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Y que seamos, Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Amén. En la semana pasada hablamos de el primer versículo y hablamos de el apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? Y luego, ¿quiénes eran los que recibieron esta carta? Ahora vamos a seguir hablando del mensaje de este saludo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro les está diciendo en su saludo? Primeramente está hablando el gran apóstol Pedro, el que es mencionado más que cualquier otro de los apóstoles, y escribe a hermanos en Cristo que son expatriados, o sea que personas que viven en el extranjero. Y hablamos de esto en términos espirituales. Desde hace mucho, los creyentes en el Señor Jesucristo se han considerado extranjeros en este mundo y que el mundo venidero es su verdadero hogar. Es la realidad de todo creyente en el Señor Jesucristo. Este mundo es una casa temporal. No vivimos aquí para siempre. Estamos aquí de paso. No somos de aquí, sino que somos del cielo. No en el sentido de que hemos estado en el cielo anteriormente y hemos venido aquí, sino en el sentido de que nuestro Padre Celestial allá está y ahí nos está esperando. Y algún día nos recogerá de aquí, de este mundo, y viviremos de ahí en adelante en la presencia del Señor. Pues el estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Ahora, la última frase que vimos en la semana pasada fue esta: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Y hablamos en la semana pasada de la elección, que Dios desde la eternidad pasada eligió para sí mismo un pueblo, para su honra y para su gloria. Cristo Jesús vino y murió en lugar de este pueblo, pagando el precio de nuestros pecados. Y ahora el Espíritu Santo vive en este pueblo, santificándonos. Hoy vamos a seguir hablando de esto con las palabras según el previo
conocimiento de Dios. Y en el versículo 2 vemos 3 frases, cada una relacionada con una de las 3 personas de la Trinidad. 3 frases, cada una relacionada con una de las 3 personas de la Trinidad. Entonces habla de Dios el Padre cuando dice según el previo conocimiento de Dios Padre. Y luego habla del Espíritu Santo cuando dice por la obra santificadora del Espíritu. Y luego habla de Jesucristo, Dios el Hijo, cuando dice para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. 3 frases, cada una relacionada con una de las 3 personas de la Trinidad, según el previo conocimiento de Dios el Padre. Dios nos conoció desde la eternidad pasada. ¿Cuántas personas reciben gran placer y orgullo por ser conocidos por alguna persona que consideran importante? Por ejemplo, si tú has estado cerca de uno de los presidentes de la República, suele suceder que personas que han estado cerca a los presidentes dicen, oh, pues un día yo estuve en tal lugar y pasó el presidente y me miró un milisegundo, ¿verdad? Un tiempo muy breve, pero me miró y se siente la persona muy importante por haber estado ahí. O tal vez conoce a alguien de importancia en la región como el presidente municipal y dice, no, pues el presidente municipal y yo somos grandes amigos y yo le llamo y como te hablo a ti, pues lo hablo a él también. Y pues seguramente has conocido a personas así, ¿verdad? Que reciben gran alegría y orgullo por conocer a alguien que consideran importante. Pero aquí nos dice que el pueblo de Dios ha sido conocido por Dios desde la eternidad pasada. Y cuán pocas personas derivan un placer que proviene del hecho de ser conocidos por Dios. Dios es tanto más importante que el presidente municipal, mucho más importante que el presidente o la presidenta de la República, mucho más importante. Y siendo hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de entrar en su presencia por medio de la oración y hablar directamente con Él. Y Él nos conoce. Él nos conoce. Y no te conoce desde que naciste. No. Te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Así es el conocimiento de Dios y así es el poder de Dios. Él conoce a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto no significa que Dios sabe todos los detalles de la vida de los creyentes, más de los incrédulos no. No es el mensaje de estas palabras. Dios sabe todos los detalles de todo y siempre ha sabido todo y siempre sabrá todo. Dios es omnisciente. O sea que no hay nada oculto de Dios. Dios todo lo sabe. Pero Dios conoce a su pueblo en que nos ama y en que nos recibe como sus hijos. Dios no solo sabe los eventos de nuestras vidas, no solo sabe todos nuestros pensamientos,
sino que Dios nos conoce y nos ama íntimamente. Para Dios, saber algo es decidir que esta cosa sucederá. Para Dios, el saber algo es el decidir que tal cosa sucederá. En el libro de Hechos, el mismo apóstol Pedro usa esta misma palabra de conocer. En Hechos capítulo 2. Y luego usa otro término sinónimo en un paralelismo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Un paralelismo es cuando se usa dos frases o dos palabras sinónimamente, con el mismo sentido. Vemos esto con frecuencia en los salmos. El salmista dice una cosa y luego otra cosa, pero son la misma cosa dicha de dos diferentes formas. Es lo que tenemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, cuando dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aquí habla de el plan predeterminado y el previo conocimiento como la misma cosa. Son una y la misma cosa. Para Dios, saber algo es decidir que así sucederá. Ahora, ¿Dios es culpable o es el autor del pecado? No, no es así. No es así. Pero tampoco Dios está en un plan B tratando con toda su fuerza de rescatar a la humanidad de sus malas decisiones, sino que Dios está llevando a cabo el plan que Él siempre tenía para redimir a la humanidad de su pecado. Para Dios, el saber algo es de decidir que esto ocurra. Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Y según su previo conocimiento, nos eligió para ser sus hijos, para recibirnos como su pueblo. Y luego dice, en este mismo versículo 2, por la obra santificadora del Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, está obrando en los elegidos, en los que el Padre eligió para salvación. Dios, el Espíritu Santo, está obrando en sus vidas. Su Espíritu mora en nosotros y está trabajando activamente para nuestra santificación. El Espíritu nos está llamando, nos está guiando, nos está santificando. Es la palabra que usa aquí, la obra santificadora del Espíritu. La santificación es Dios cambiándonos progresivamente, entre más, conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios es santo y Él desea hijos santos, hijos consagrados a Él, hijos que se abstengan de el pecado para vivir para la honra y gloria
del Señor. Dios es santo. Y Él nos llama a nosotros a vivir en santidad. Pero no solo nos llama, sino que el Señor también es quien nos da el poder de vivir en santidad, de abstenernos de la lujuria, de abstenernos de la borrachera, de abstenernos de la mentira y de la avaricia, etc. Y vivir nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros nos anima en nuestro caminar con el Señor, nos redarguye en nuestro pecado. Y cuando permitimos pensamientos lujuriosos en nuestra mente, el Espíritu de Dios nos corrige, nos recuerda. El Espíritu está obrando activamente en la vida de su pueblo, santificándonos, cambiándonos, haciéndonos crecer. Ahora, a veces pudiéramos decir, no, pues, ¿por qué estoy tan atrasado en mi crecimiento espiritual? ¿Y por qué vuelvo a tener esta misma lucha otra vez? Pero así es la vida cristiana. No hemos llegado a casa todavía. Estamos aquí en este mundo, lidiando esta carne. Pero el Espíritu Santo no abandona a su pueblo, sino que sigue obrando en nosotros. Y vamos creciendo poco a poco, a veces más, a veces menos, pero siempre con rumbo hacia arriba. Cuando miramos hacia atrás, quizás podemos ver la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta este tiempo. Que el Señor sigue obrando en nosotros. En cuanto a nuestra elección en la eternidad pasada, nosotros fuimos completamente pasivos. Tú no hiciste nada para ser elegido por Dios desde la eternidad pasada. Pero en cuanto a la santificación y nuestro crecimiento llevado a cabo en nuestras vidas por el Espíritu Santo, el Señor nos manda caminar con Él y participar en nuestro crecimiento espiritual, diciendo que no a la carne y sí al Señor. Unos textos que nos ayudan a ver esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En esta misma página probablemente, en nuestras Biblias, o si no en la siguiente. Versículo 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. O sea que el Señor nos está santificando, pero nos llama también ser santos, someternos a su voluntad, vivir para la gloria de Dios, abstener de la carne y vivir para el Señor. Y luego dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Dios es santo y sus hijos, Él desea hijos santos también. ¿Cómo puedo yo vivir una vida de santidad? Esa debe de ser una importante pregunta en cada una de nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:25. Aquí nos menciona una de las maneras en que podemos vivir en santidad. Efesios 4:25.
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí el Señor nos llama a vivir en santidad y de acuerdo a la instrucción del Espíritu, y no entristeciendo a el Espíritu que está obrando en nosotros. Dejando ciertas cosas como la mentira, el robo, el enojo, las palabras malas o corrompidas, la amargura, etc. Y de poner el amor, la verdad, las palabras que sean para la edificación de otras personas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 y el versículo 16 dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El Espíritu Santo está obrando en su pueblo, dándonos el poder de vivir para la gloria de Dios. Y nos manda a nosotros cooperar con el Espíritu Santo y someternos a Él y vivir de una forma disciplinada para la gloria del Señor. Y luego dice nuestro texto, y volvemos aquí a Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2, habla de la obra santificadora del Espíritu, y luego dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y aquí tenemos la tercera de las tres frases: para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Jesucristo, nuestro Rey, requiere nuestra obediencia. No hay un tiempo en el que no debemos obedecer a Dios. No hay un tiempo en que no debemos obedecer a Dios. Ni una persona que le puede desobedecer sin culpa. El Padre, el Hijo, el Espíritu nos santifica, habilitándonos para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Rey. El nuevo corazón
para obedecer a nuestro gran Rey. Entra en nosotros por medio del nuevo nacimiento. Y Dios cambia nuestro corazón de hueso, de piedra, con un corazón de carne, para amar al Señor. Dios hace en su pueblo un trasplante de corazón. Nos da nuevos deseos, nuevos afectos, un nuevo amor por el Señor, por su palabra, etc. El nuevo corazón para obedecer a nuestro Rey es un resultado del nuevo nacimiento. En el nuevo pacto, Dios escribe su ley sobre nuestros corazones. Somos habilitados para obedecer al Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Y el renacido no tiene por qué ser víctima del pecado, sino que el Señor Dios le da el poder de vivir para la honra y gloria de Dios en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la idea de ser rociados con la sangre de Jesús es una idea un poco, para nosotros, un poco curiosa. ¿Rociados con la sangre de Jesús? ¿Cómo se hace esto? Es una referencia a el señal del pacto en el libro de Éxodo y el capítulo 24. Hoy en nuestra lectura consecutiva leímos Éxodo 21, ¿verdad? Hoy vamos a brincar unos 2 capítulos más adelante a Éxodo 24. Y vamos a ver aquí al pueblo de Israel rociados con sangre. Versículo 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces gritaron esto: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y lo gritaron todos, no uno o dos, sino que la gente en general gritó esto, se comprometió con la obediencia al Señor. Moisés escribió todas estas palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Ellos se comprometieron de obedecer a el Señor. Ahora, si leemos el resto de la historia, vemos que en veces sí obedecieron al Señor. Desafortunadamente, muchas veces no obedecieron al Señor.
Se alejaron mucho de Dios en sus corazones y caminaron no en el camino del Señor o no en el camino de la palabra de Dios, sino en otro camino, el de desobediencia, el de idolatría, amando a el mundo, al sistema de este mundo y no a Dios. Pero el rociarlos con la sangre fue el señal del pacto. Ustedes han prometido obedecer al Señor. Nosotros no tenemos aquí una vasija de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para andarnos rociando, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y los que han recibido este gran beneficio por parte de Dios son del pacto de Dios. Son los beneficiarios del nuevo pacto que el Señor ha establecido con su pueblo. Que seamos nosotros más obedientes al Señor que el pueblo de Israel fue bajo el antiguo pacto. Y Dios está obrando en nosotros para producir esta obediencia. Él produce en nosotros tanto el querer tanto el poder como el querer de su santa voluntad. Jesús merece nuestra obediencia por virtud de ser nuestro creador. Jesús merece nuestra obediencia por virtud de ser nuestro redentor. Él nos ha comprado como su pueblo especial por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario, el derramamiento de su sangre, para hacer de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Las tres personas de la Trinidad están trabajando en su pueblo, Dios el Padre eligiendo, Dios el Espíritu Santo llevando a cabo la obra santificadora en tiempo real en nuestras vidas y produciendo en nosotros el deseo de obedecer a nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros para ponernos en buena relación con Él, para iniciar o dar inauguración a su nuevo pacto con nosotros en su sangre. Y luego el autor dice así: que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. El autor sabe exactamente lo que su audiencia necesita. Este saludo tan común refleja la necesidad de la audiencia original y nuestra necesidad también. Paz y gracia, gracia y paz. La gracia de Dios, Dios expresando su favor a nosotros, aunque nosotros no merecemos este favor. Y paz. Cristo vino para hacer paz entre Dios y nosotros. Antes teníamos guerra, pero ahora en Cristo hay paz entre Dios y nosotros. Y aquí el Señor, el apóstol Pedro, pide para ellos más paz, que caminen
en esa paz que el Señor ha comprado para ellos por medio de su obra en la cruz de Calvario. Que esta paz gobierne en sus corazones, gobierne en sus pensamientos. ¿Cuánto sufrimiento hay aún para el pueblo de Dios? Personas genuinamente renacidas. Cuando poco meditan en la paz que Cristo ha comprado para ellos en la cruz de Calvario. ¿Cuánta paz perdemos o tranquilidad perdemos cuando se nos olvida de pensar en el Evangelio de Cristo? Mi aceptación delante de Dios no se basa en mi habilidad, en mi piedad, en mi desempeño espiritual, sino en la obra de Cristo solamente. Mi alma descansa en Él. Que esta sea la actitud de todos nosotros. Y recuérdate, amigo, hermano en Cristo, recuérdate a diario el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tu bienestar delante de Dios depende de lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario y hace 2000 años. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por el apóstol Pedro y lo que él escribió y hace muchísimos años. Pedimos, Señor, que la gracia y la paz sean multiplicadas a cada uno de nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.